Buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que hayan pasado unas fiestas navideñas muy contentos junto con su familia. Este día vamos a estudiar otro héroe de la Biblia. Está muy interesante, espero que les sirva mucho. Pero antes quiero que oremos, que inclinen su cabecita y cierren sus ojitos. Papito Dios, te damos gracias por este día. Te pedimos por favor que nos ayudes a entender todo lo que vamos a aprender en esta mañana. Te damos gracias por nuestros pastores, por nuestra familia y ayúdanos a poner mucha atención en esta clase. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué creen, amiguitos? Les voy a pasar un video muy interesante. Espero que entiendan todo lo que viene en este video. Nos vemos más tarde. Bye. Un amigo de Taffy tenía un problema. Se sentía muy mal por eso y acudió a ella. Mis padres no me dejan ir solo al rancho de mis primos y yo quiero ir a compartir con ellos la palabra de Dios. No sé si debo irme sin permiso. Creo que debería, pero no sé qué es lo que realmente complace a Dios. ¿Qué debo hacer? También iba a preguntar qué hacer en las redes sociales. Vi una foto que decía que hiciera lo que me parecía bien y me siento bien al ir al rancho de mis primos. ¿Qué hago? Mira, amigo, te voy a decir algo importante. En la Biblia dice que debes honrar y obedecer a tus padres. También te digo que debes obedecer a tus autoridades. Y la mejor manera de conocer la voluntad de Dios no es preguntándome o preguntando en las redes sociales, sino leyendo la Biblia. Es allí donde Dios dice lo que quiere que hagas. ¿Qué les pareció la clase? ¿Verdad que está muy buena? ¿Verdad que es muy bonita y muy interesante? Y que no tenemos que pedirle consejo a nadie, ni a las redes sociales, ni a otras personas, solamente a Dios. Acerquémonos a Él, acerquémonos para pedir la autorización, para pedirle el consejo a Él. No hay nada como Él. Espero que sigan esta lección y espero también vernos pronto. Les voy a dejar una tarea. Quiero que se las voy a apuntar y que nos aprendamos el versículo. Ahí se los voy a poner el versículo y las preguntas. Pónganse a estudiar. Pronto nos veremos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye. Buenos días, chicos, pues otra vez saludándolos por este medio. Sabemos que todavía no podemos reunirnos en nuestra iglesia y poder darle las clases como anteriormente lo hacíamos, pero seguiremos haciéndolo así sin desesperarnos. Y hoy, bueno, ustedes recordarán que estamos viendo Héroes de la Fe y ahora nos va a tocar ver a un personaje muy importante que es también nuestro héroe de la fe y después se los voy a contar. Pero a ver, cuéntenme o piensen ustedes, ¿alguna vez han hecho algo que le agrade a alguien? Por ejemplo, a su maestra, sus padres o algún amigo.
Y si han hecho algo especial, ¿cómo se han sentido después de que se lo han reconocido? ¿Qué han sentido ustedes? Yo creo que cuando les dijeron eso, hiciste algo muy bien, ustedes se sintieron tan bien, que pudieron reflejar una gran sonrisa en su cara. Y eso es una gran satisfacción, el de haber hecho algo bien. Y ahorita vamos a ver un poquito más de nuestro personaje, que se llama Enoc. No conocemos mucho de él, pero ahorita vamos a aprender algo y lo vamos a ver en un pequeño video. Pongan mucha atención. Hola niños, hoy vamos a presentar un nuevo espacio. Comencemos con Enoc. ¿Ustedes sabían que Enoc era un hombre santo, honesto, disciplinado y amigo de Dios? Así es, Enoc nos enseña muchas cosas importantes. Una de ellas era el hecho de andar con Dios, o sea, seguir su palabra y negar las propuestas del mundo, porque a pesar de que él veía que todos a su alrededor mentían, desobedecían y tenían actitudes que desagradaban a Dios, él se mantenía santo, o sea, separado para Dios. No se dejaba influenciar por malos ejemplos y aún enfrentando muchas dificultades, él no dejaba de andar con Dios, agradándolo en todo y siendo fiel hasta el fin. Enoc priorizaba en todo saber cuál era la voluntad de Dios, haciendo de él su mejor amigo, manteniendo siempre esa amistad a través de oraciones. Dios valoró tanto esa amistad y se agradó tanto de Enoc que no permitió que él viera la muerte. Antes, él fue elevado al cielo, él fue arrebatado. Bueno chicos, vieron ya la historia, ¿qué les pareció? Muy especial la vida de Enoc, ¿verdad? ¿Cómo fue Enoc? Que tanto le agradó al Señor, fue un hombre santo, honesto, disciplinado, caminó junto con Dios y hasta fue amigo de Dios. Y eso le agradó mucho al Señor. Y lo podemos leer en Génesis 5:24 y dice, andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así es de que no pudimos ver la muerte de Enoc. Le agradó tanto a Dios la forma de ser de Enoc que se lo llevó al cielo. Pero ahorita les voy a leer otros pasajes y fíjense lo que dice. En Hebreos 11:5 y 6 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que desee acercarse a Dios debe creer en Él, que existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así es de que nosotros debemos tener un corazón sincero, ¿verdad? Buscando a nuestro Señor. Bueno chicos, ¿recuerdan la historia que les contó la maestra Nievecitas de Taffy y su amiguito? Que él iba en busca de un consejo para ver qué hacía. Pues Taffy fue muy sabia al decirle que tenía que obedecer a sus padres. Pues él quería ir a compartir con sus primos al rancho y no sabía si irse sin el permiso. Él le agradaba ir con los primos, pero iba a irse sin permiso. Y también buscó el consejo en las redes sociales, como ahora está de moda. Pero pues tampoco es la forma correcta de hacerlo. Así es de que, como les digo, Taffy fue tan sabia que le dijo que él tenía que obedecer a sus padres. Y eso viene en la Biblia, de obedecer a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Leer la palabra, leer la Biblia, porque esa es una palabra que no tiene errores, es infalible, está fuera de errores, es la palabra correcta de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues leyéndola, ¿verdad? Y a veces el leerla, no sé si a ustedes les ha parecido que cuando leen y van en busca de algo, como que saltan las palabras para lo que van buscando. Y esa es la palabra de Dios que te responde en una forma que a veces no lo imaginamos. Por eso es que lo que debemos hacer es leer la palabra de Dios. Y ahorita les voy a leer un pasaje, fíjense.
Bueno, chicos, déjenme leerles Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y podemos pensar que cuando Jesucristo vino, es como si la palabra se hubiera hecho hombre y pudiéramos caminar con él. Y recordamos lo de Enoc, que si nosotros leemos la palabra, es como si camináramos con Dios, como lo hizo Enoc. Y ojalá y así lo pudiéramos hacer. Chicos, vamos a recordar un poquito nuestros pasajes y las clases que vienen con las otras maestras. Creer en Dios, darle todo tu corazón. Y ahora vimos, agrada a Dios, así como lo hizo Enoc, que fue un héroe de la fe, ¿verdad? Y lo vimos en Génesis 5:24 y dice, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5 y 6 dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hebreos 4:12 dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y bueno, chicos, esto por mí ha sido todo. Y ahorita vamos con la maestra Nievecitas. Que tengan muy buen día. Adiós, les mando un fuerte abrazo. Bye. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Deseo que estén bien y que esta mañana sea de gran bendición para sus vidas. El capítulo que veremos hoy es el capítulo 3, Job se lamenta. Después de haber vivido tantas pérdidas Job, el perder todos sus bienes materiales, el perder a sus hijos, a sus hijas, después de todo ese sufrimiento que Job vivió, él comienza a hablar y comienza a lamentarse, y eso lo vamos a poder encontrar en este capítulo. Específicamente en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice que después de 7 días y 7 noches, Job comienza a hablar. Después de que estuvo reunido ese tiempo con sus amigos, que lo fueron a visitar, y que solamente veían cómo sufría, cómo era su gran dolor, ¿no? Que no podía ni hablar, no podía decir nada por tanto sufrimiento. Después de haber perdido todo lo que tenía, todo lo que Dios lo había bendecido, todo lo que Dios le había regalado a través de ser un hijo recto, un hijo bueno, un hijo fiel, él queda pues de esa forma, él queda impactado, con mucho sufrimiento, pero hasta ese momento no había hablado nada, simplemente había aceptado lo que Dios permitió, de algún modo. Simplemente sus palabras fueron, si Dios da, ¿por qué no quita? Y ahí podemos ver que realmente, como lo dice la Biblia, su boca, sus labios no pecaron al decir esas palabras, y siguió siendo un hombre fiel y recto. Pero en este capítulo veremos cómo él comienza a lamentar el día de su nacimiento. Se comienza a decir, a vivir en tinieblas y pesadumbre, comienza a sentir y vivir, o sea, ese dolor de la pérdida, o sea, expresarlo en palabras. Claramente podemos ver cómo en Job 3 del 1 al 10
específicamente del 1 al 9, más claramente podemos leer en que se la pasa hablando de que el día de su nacimiento no existiera, que esté lleno de oscuridad, que los que maldicen lo maldigan ese día, que no exista ese día en el calendario ni en ningún año. O sea, realmente él quisiera desaparecer, deseaba desaparecer. Y en Job 3:10 hay una parte donde dice que él habla de él vive la pesadumbre, y ahí habla de que presenció toda esta desgracia al haber nacido. O sea, específicamente él ahí dice, por haber nacido, he vivido esto, he pasado esto. Y ahí podemos ver cómo esas palabras tienen un gran peso. Tienen un gran peso, porque ahí fue cuando realmente dice que no debió de haber nacido por todo ese dolor que vivía. De esa forma se lo hubiera evitado. Pero también más adelante podemos seguir leyendo a través de Job, como en capítulo 3, del 11 al 19, él sigue lamentando su existencia. De tal modo que podemos ahí encontrar varias preguntas que él se hace, varios por qué. Un ejemplo, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre de mi madre? Todos esos por qué que muchas veces incluso nosotros nos preguntamos. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esta vida? ¿Por qué me pasó a mí? Yo no sé qué es lo que vivas tú en tu vida, pero sé que te has preguntado muchas veces el por qué te suceden las cosas. Yo me lo he preguntado, muchas veces me he preguntado el por qué me suceden las cosas, el por qué me sucedieron. Y de momento, en esos momentos, sin encontrar respuesta alguna. Pero todas esas preguntas Job se las preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que vivir eso? También en ese mismo capítulo, más adelante podemos encontrar preguntas sobre la muerte. Un ejemplo, pues, una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Él habla sobre que el estar muerto él tendría paz, él estaría bien. Sería preferible morir al estar vivo y tener ese sufrimiento, porque ahí encontraría paz. O sea, él hace preguntas sobre ¿por qué no se quedan vivos los buenos, los no pecadores, y por qué no mueren los demás? De esa forma no habría maldad. De esa forma nadie sufriría. Él comienza a hablar de esa forma. Todas estas palabras que Job dice en este capítulo nos hacen pensar sobre cuál es nuestro propósito aquí, de nuestra vida. ¿Te has preguntado para qué naciste? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? Yo sí muchas veces me lo pregunté. Muchas veces me lo pregunté. Al final te diré qué es lo que yo he pensado sobre mi vida, pero seguramente tú te has preguntado el por qué. A muchos de ustedes seguramente ya han tenido una respuesta. Y me alegro, gloria a Dios. Me alegro que tengan esa respuesta. Hay algunos que aún no y que aún se lo siguen preguntando. Es por eso mismo que yo te pido que te acerques a la palabra, que leas, que aprendas, que te llenes del Espíritu. O sea, yo te pido eso, porque de esa forma vas a encontrar esas respuestas que tú estás buscando.
También en la última parte de ese capítulo de Job, ve la desesperación de Job en el sufrimiento. En el capítulo 3 del 20 al 26 podemos ver una parte en donde dice ¿por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? Ahí podemos leer en el momento en que él se hace esa pregunta. Y hay un versículo en específico de ese capítulo, que es el versículo 25, que dice: lo que yo siempre había temido me ha ocurrido. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Ese versículo es clave, porque de esa forma podemos nosotros incluso identificarnos muchas veces. ¿Cuál es nuestro gran temor? ¿Cuál es nuestro gran miedo? ¿Qué es ese miedo que tenemos a vivir? Un ejemplo, la pérdida de un ser querido, no sé, hay muchos y tantos miedos que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos miedo de vivirlo. En algún momento lo vamos a vivir, sabemos que puede llegar a pasar, y específicamente lo de que muera algún ser querido nuestro. Pero hay muchos otros problemas que creemos que no nos va a suceder, pero que hay posibilidades. Y ese versículo, si lo tenemos presente, como dice: lo que siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Poco antes ahí vemos la desesperación de Job aquí en el sufrimiento. O sea, ahí podemos ver esa parte. O sea, es tanto su dolor que inclusive él de algún modo nos deja ver que eso ya había pensado que pudiera ocurrirle, ¿no? Y llegó, lo presenció, lo vivió. Todo el capítulo vemos como Job expresa todo su dolor al perder todo lo que Dios le había bendecido, porque Dios da, y da mucho y en abundancia. En tu vida puedes ver todas las cosas que Dios ha dado. En mi vida puedo ver todas las cosas que Dios me ha dado. Y es bastante, mucho antes de lo que tenía antes de conocerlo. De eso estoy seguro. Así todo. Así que, chicos, chicas, el día de hoy no puedo comparar algo de mi vida que se asemeje a lo que vivió Job. Es demasiado. Pero claramente sé que, por ejemplo, cuando yo era joven, viví muchas circunstancias. Quizás una que me causó un gran dolor en mí fue que alguna vez mi padre me golpeó por no obedecerlo, y sentí mucho dolor, mucho coraje y mucha rabia por quererle devolver el golpe. Fue un pensamiento que tuve y de verdad, cuando reflexioné, sentí mucho dolor, mucha tristeza. Le dije a Dios que por qué tuve que vivir esto, que por qué tenía que estar aquí. Y ese dolor que sentí en esos momentos no se compara con nada a lo que vivió Job. Pero al final, el dolor que yo tuve en ese momento fue mi dolor, y fue muy grande, muy grande. Así estoy seguro que las cosas que tú has vivido han sido muy grandes. Es tu dolor, y por ser tu dolor es el más grande que tienes en el momento. Así que ese dolor, trasládalo a algún conocido, un amigo, un familiar, no lo sé. En el momento en que veas que alguien sufra, que tiene un dolor y que tú lo ves pequeño porque quizás no lo has vivido,
porque crees que no es mucho, pero al final y al cabo es su dolor, y como es su dolor, a él le duele y él sufre mucho. Entonces podemos comprender de esta forma que el dolor que cada uno tiene, el dolor propio, es muy grande para nosotros en ese momento. Así podemos comprender a alguien, así podemos comprender a aquel que se aqueja por algún sufrimiento, a lo mejor por un compañerito de la escuela que tuvo una pérdida o que no pasó una materia, no lo sé, cualquier situación, tiene miedo de que lo golpeen, de que lo regañen. O sea, ese es su dolor, poderlo comprender y de algún modo acercarlo a la palabra. Yo te digo que todo esto que tú estás aprendiendo, que estamos aprendiendo, nos va a ayudar y nos sigue ayudando. Porque cuando conocí a Dios, la palabra, o sea, realmente es cuando comencé a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para mi vida, y sobre todo comencé a sobrepasar muchas circunstancias que viví. Estoy seguro que en esta reflexión vas a poder encontrar muchas respuestas, pero sobre todo entender que lo importante es estar con Dios. Que si Dios da, puede quitar, pero nunca nos va a dejar desprotegidos. Eso es lo importante. Jamás nos va a dejar desprotegidos. Siempre va a estar con nosotros vigilando. Así que, chicos, si necesitan algo, acérquense a alguien que necesite que los ministren, por favor. Chicos, tienen alguna situación, pueden acercarse con los encargados de Gen 29, chicos. Les agradezco que me hayan escuchado, y sobre todo que esta mañana pues Dios nos haya permitido estar aquí juntos. Vamos a orar un poco. Padre, gracias por haber despertado esta mañana. Gracias por las bendiciones que has tenido sobre todos nosotros, sobre los chicos y chicas que están buscando tu reino. Padre, gracias. Te doy gracias por su vida, y te doy gracias porque sé que tú estás presente en cada uno de ellos, en cada una de sus decisiones. Padre, gracias por mi familia, por su vida. Gracias por mi vida, Padre. Y sobre todo, gracias, Padre, porque eres bueno con todos nosotros, Padre. Permítenos que esta pequeña enseñanza pueda llenar nuestros corazones y entender algo muy importante que nos dejó este capítulo: es que pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier dolor que tenemos, tú jamás nos vas a dejar desprotegidos. Siempre nos vas a cuidar, siempre vas a estar con nosotros, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos estar con tus hijos. Y gracias, Padre, nuevamente porque nos amas y amas a cada uno de tus hijos. Amén. Nos vemos, chicos.